El pudín indio es uno de los postres más antiguos de Estados Unidos, combinando ingredientes del viejo y nuevo mundo. Ahora, no lo encuentras muy seguido hoy en día, excepto en algunos restaurantes de Nueva Inglaterra y, por supuesto, en programas como este. Hoy prepararé una receta del siglo XIX de pudín indio, ideal para Acción de Gracias. Entonces, ¿qué tiene de indio el pudín indio? Es el ingrediente principal, maíz. El platillo originalmente se preparaba de manera similar a un pudín británico clásico, pero en lugar de usar trigo, los colonos británicos de los siglos XVII y XVII-XVIII usaban maíz, al que llamaban maíz indio, de ahí el nombre de pudín indio. Existen muchas formas de hacer este pudín, algunas complejas, pero usualmente solo llevan maíz, melaza y leche. Por eso, hacia 1800, el conde Rumford escribió que en América el pudín indio es el principal y siempre gusta. Es barato, saludable y delicioso. Además, existen muchas formas de preparar este pudín. Primero opté por una de las versiones más complejas, que incluía huevos y mantequilla, y provenía del libro de cocina de 1796 Cocina Americana de Amelia Simmons. Y no tengo duda de que esta receta podría funcionar con el método adecuado, pero realmente ella no da mucho detalle sobre el método. Así que cuando seguí exactamente lo que ella dijo, resultó ser un completo desastre. Mira esto, de verdad está muy suave y crudo al mismo tiempo, y a la vez está duro y sobrecocido. Honestamente, es casi un milagro físico. Decidí que debía hacer otra cosa. Así que después de que se me pasó la frustración, decidí revisar una receta un poco más reciente de 1829 escrita por Lydia Child. Lydia Child fue autora, novelista, abolicionista y activista por los derechos de los nativos americanos. Esto es adecuado para el platillo y se aclarará en la sección de historia del video. La receta viene de su libro La ama de casa frugal americana, dedicado a quienes valoran la economía. Receta de pudín indio horneado. Escalda 1 litro de leche, puede ser descremada. Añade 7 cucharadas de harina de maíz tamizada, 1 cucharadita de sal, 1 taza de melaza y 1 gran cucharada de jengibre o canela tamizada. Hornéalo de 3 a 4 horas. Si quieres suero, vierte leche fría tras mezclar todo. Hornear durante 3 o 4 horas es mucho, pero hay recetas que lo hacen por 5, 6 o hasta 12 horas hirviéndolo. Necesitas 1/4 litro de leche, descremada o entera, 80 gramos de harina de maíz, 1 cucharadita de sal, 180 gramos de melaza, 1.5 cucharaditas de jengibre o canela y 120 ml de leche fría. Primero hay que escaldar la leche, calentándola casi hasta hervir. Así que caliéntala lentamente en la estufa hasta que alcance los 180 grados Fahrenheit o 82 Celsius. Remueve constantemente para que no se queme en el fondo de la olla. También puedes usar un baño María si tienes uno mientras se calienta. Mezcla la sal con la harina de maíz. Cuando la leche esté a 180 grados, baja el fuego y añade la harina. Sigue revolviendo a fuego muy bajo durante 10 minutos, eso le dará tiempo a la harina de maíz de absorber una buena cantidad de leche, lo que ayuda a que no se vaya al fondo de la olla. Quizá ese fue uno de los errores con el pudín desastroso que hice, todos seguimos aprendiendo aquí. Tras 10 minutos agrega la melaza y revuelve 2 minutos más. Finalmente incorpora el jengibre, mejor si lo tamizas para evitar grumos. Revuelve durante otro minuto o hasta que todo esté bien mezclado y suave y luego retíralo del fuego. Después, unta con mantequilla un molde para hornear de 9 por 9 pulgadas y vierte la mezcla de pudín en él. La receta indica que si quieres suero, agrega un poco de leche fría. Esto es común en muchas recetas del siglo XIX para pudín indio. Y lo que eso significa, supongo que por alguna razón querían que el suero de la leche se separara. Era muy popular en ese tiempo, pero las recetas posteriores no siempre parecen incluir eso, así que tal vez pasó de moda, no lo sé, pero creo que lo voy a intentar. Voy a verter media taza de leche fría sin revolverla. Mételo al horno a 300 grados Fahrenheit, 150 grados Celsius, por 3 a 4 horas mientras se hornea. Quería avisarte que por fin pude conseguir más pines de historia de degustación en existencia. Por supuesto, está el logo, la hermosa botella de garum y no puede faltar el bizcocho duro.
La última vez se agotaron en 2 días, así que si los quieres, dejo el enlace en la descripción. Cuando se terminen, quizá no haya más por un buen rato. Y ahora, veamos los orígenes de ese pudín tan estadounidense, el pudín indio. Es difícil saber cómo iniciar la historia de este pudín, pues hay varios posibles comienzos. Por ahora, empecemos con el Hasty Pudding. Las primeras recetas de Hasty Pudding son del siglo XVII, muchas del libro El cocinero consumado de Roberto May. Su nombre se debe a que era rápido de preparar. Prepararlo no tomaba mucho, pero antes hacer un pudín llevaba todo el día. Tendrías tu harina y grasa, y normalmente algo de fruta, y lo pondrías en una bolsa para hervirlo durante unas 10 a 12 horas. Según Thomas Heywood, en 1633, el pudín rápido tardaba más en comerse que en prepararse. Él escribió then en vez de than, lo que muestra lo distinto que es el inglés hoy. Porque una maestra de inglés, como mi mamá, definitivamente te bajaría puntos por usar then cuando deberías usar than, de todos modos. Aunque el Hasty Pudding debería prepararse rápido, cuando Roberto May escribía, algunos tardaban horas, aunque probablemente hablaba de la versión más simple. Eso era lo que tenían en mente los colonos ingleses en Massachusetts a finales y mediados del siglo XVII. El único problema era que al principio no podían prepararlos como en Inglaterra porque no tenían trigo para harina. Lo que sí tenían era la versión norteamericana, y eso sería el maíz ahora. Los nativos americanos de la región usaban maíz para preparar varios platillos parecidos a un pudín. En 1673, el padre Marquette relató que en el Mississippi servían una gran bandeja de madera con sagamite, harina de maíz hervida y sazonada con grasa, como primer plato. No es un pudín hervido británico, pero se parece a los pudines simples y rápidos populares en Inglaterra. Y una descripción un poco más antigua de este platillo, aunque en realidad tiene un nombre diferente, habla de cómo los colonos británicos tomaron el platillo y lo cambiaron para hacerlo suyo. En 1643, el ministro puritano Roger Williams escribió el primer diccionario del algonquino Narragansett y describió el nasomp como un potaje de harina. Sin tostar, los ingleses llaman a esto su samp, que es el maíz indio machacado y hervido y se come caliente o frío, con leche o mantequilla. Son misericordias superiores a las de los nativos. Agua simple, un platillo muy saludable para los ingleses. Ese samp, que parece similar a lo que hoy conocemos como sémola de maíz, en realidad se convertía en un pudín hervido cuando se ponía en un paño y se hervía durante mucho tiempo. Ahora bien, ese diccionario que escribió Roger Williams en realidad fue muy influyente para el inglés moderno, porque fue ahí donde muchas de las palabras prestadas del algonquino entraron al idioma. Palabras como mocasín, alce, papús, powwow, calabaza y succotash. Además, él mismo era un hombre bastante interesante, era puritano y ministro, pero era sorprendentemente adelantado a su época y al lugar donde vivía. Él apoyaba la tolerancia religiosa y la separación total entre iglesia y Estado, lo que frecuentemente lo enfrentaba con otros puritanos en Massachusetts. Por eso lo expulsaron de la colonia y fundó su propia plantación, Providence Plantation, que después sería Rhode Island. Ahora, en cuanto al platillo que él describió, el samp, podemos ver eso. Incluso para 1643 ya estaban las bases de lo que se convertiría en el Indian Pudding. El maíz, ingrediente norteamericano, y productos europeos como mantequilla y leche que no se usaban en la cocina nativa estaban presentes. Ahora, no parecía que endulzaran el platillo con azúcar o melaza, que todavía no habían llegado realmente, pero sí empezaron a agregarle bayas. En Inglaterra normalmente usaban grosellas de Sante o las pequeñas grosellas que venían de Grecia, pero en América, donde no tenían esas, usaban arándanos secos. Los indígenas las secan al sol y las venden a los ingleses por fanega, quienes las usan en vez de grosellas en pudines hervidos, horneados y en agua. Gachas. Para el siglo XVIII los británicos ya traían azúcar y melaza para endulzar los pudines.
Por eso, la mayoría de las bayas dejan de aparecer en las recetas, que empiezan a parecerse a la que preparamos hoy. Para finales del siglo XVIII, el pudín indio se había vuelto tan popular en Nueva Inglaterra que en realidad cruzó el Atlántico de regreso a la vieja Inglaterra con la exaltación del conde Bromford, quien escribió: "No solo del pudín, sino también del maíz indio. Un tipo de alimento que creo que es, sin comparación, el más nutritivo, barato y saludable que se puede conseguir para alimentar a los pobres". La gente común en el norte de Italia y en todo el continente americano vive casi solo de él, considerándolo un alimento principal. En Italia lo comían como polenta, muy parecido al hasty pudding popular en Gran Bretaña. Y dice que este maíz era mucho más nutritivo que el arroz, que era el alimento común de muchos de los pobres en Inglaterra en ese tiempo. Dice que se puede usar para hacer pan de maíz, pero es mejor para un pudín. Eso se herviría, como en la receta de hoy, pero él dice que debe ir en una bolsa y hervirse de 8 a 12 horas. Y luego dice que debe servirse con una salsa de azúcar morena y mantequilla o vinagre, lo cual parece extraño, pero si el vinagre no es lo tuyo en el pudín, entonces... Él menciona que hay otras formas de darle un toque especial agregando varios tipos de bayas silvestres que se encuentran en el bosque, como arándanos, moras, grosellas, etc. Y las cerezas y ciruelas secas pueden usarse de la misma manera que las grosellas. Me encanta el nombre grosella, es de mis favoritos y mucho mejor que arándano europeo, aunque en realidad no es un arándano, pero igual son azules. Mientras el conde Rumford introducía el pudín indio en Europa, también estaba llegando hasta Australia. Hasta 1830 el maíz, o maíz indio, solo se consideraba apto para animales. Esto hizo que los periódicos publicaran artículos sobre el maíz indio, sus usos alimenticios y recetas de pudín indio. También se hizo popular en el sur de Estados Unidos, llegando en cierta medida a libros de cocina como La ama de casa de Virginia. Pero en realidad fue en Nueva Inglaterra donde este platillo prosperó. Se decía que era uno de los platillos favoritos de nuestro segundo presidente. Josiah Quincy, primo de Juan Adams, recordó visitar la casa del expresidente. De niño, recuerdo bien las cenas modestas en casa del presidente, a las que llegaba con el apetito de un escolar. El pudín, casi siempre de harina de maíz hervida, era el primer plato. Esta era la costumbre de la época, ya que se pensaba que era conveniente quitarse un poco el hambre antes de llegar al trozo de carne. Puedo imaginar claramente una cuchara de hierro que el anciano sacó una vez de un pudín donde fue cocinada por accidente. Incluso tras dejar el cargo y la muerte de su esposa Abigail, el pudín indio seguía presente en la mesa de Juan Adams. A los 85 años, en 1820, le escribió a su nuera sobre lo feliz que estaba en su casa en Nueva Inglaterra. Allí se mantenía ocupado haciendo cosas sencillas y anticuadas como fabricar zapatos y tejer tela, comiendo pavos gordos, roast beef, pudín indio, pasteles de carne, pudín de ciruela y tartas de arándano en abundancia. Me encanta eso al final de la carta. Como muchos abuelos hoy, casi debe rogar para que sus nietos le presten atención y le escriban. Diles a los muchachos que, si no me escriben, voy a imponer mi autoridad sobre ellos como abuelo. Tristemente, para ese entonces, Juan Adams ya era visto como una reliquia del periodo colonial de América, y lo mismo pasaba con el pudín indio, que también parecía una reliquia. Ya se consideraba algo pasado de moda. No desapareció, pero definitivamente ya no estaba de moda como lo estaba el helado. En el poema de 1818 Frijoles horneados, un caballero mayor recuerda con nostalgia su juventud en Nueva Inglaterra y los alimentos que solía comer. Oh, cómo suspira mi corazón por mi tierra, donde crecen papas, calabazas y pepinos, y siempre hay alegría, buena bienvenida y flanes y pasteles de calabaza recién hechos. Oh, dame mi país, la tierra de mi juventud, del oscuro pudín indio y la olla de frijoles horneados. Que algo sea anticuado no implica que desaparezca. El platillo resurgió brevemente a mediados del siglo XIX con el movimiento abolicionista. A menudo se consideraba un platillo mejor que el arroz con leche,
que en ese entonces era popular, porque el arroz en ese tiempo provenía principalmente de las Carolinas, producto del trabajo esclavo, y el maíz no. Luego, tuvo otro resurgimiento alrededor de 1876, cuando diferentes platillos que habían sido populares en la fundación del país se pusieron en las mesas para celebrar el centenario de Estados Unidos. Tras las fiestas del centenario, el platillo siguió siendo popular en Nueva Inglaterra, especialmente en Massachusetts, donde se mantuvo en libros de cocina hasta los años 40. De hecho, era el platillo famoso que se servía en la Toll House en Massachusetts por Ruth Wakefield. Después de que ella inventó las galletas con chispas de chocolate, el pudín indio perdió popularidad y la gente iba por las galletas. Por supuesto, para entonces, el platillo había cambiado sustancialmente. Normalmente se hacía mucho más dulce y definitivamente era más un postre. Y a menudo se servía, y todavía hoy se sirve, con un poco de helado. Aunque nuestra versión no lleva helado, muchas recetas de esa época indican servirlo con crema espesa, es decir, crema batida. Eso haré cuando lo saque del horno. Tras hornear 3 horas, retíralo y deja que enfríe casi por completo. Ahora notarás que arriba se formó una película, pero no sé si eso está bien. No puedo decir con esta receta, pero así estamos. Eso pasó. Pero una vez que se enfrió completamente, sí se endureció, así que sírvelo y agrégale un poco de crema batida ligera. Y aquí tenemos un pudín indio de Lydia Child, de su libro La ama de casa frugal de 1829. No voy a mentir, este es de los platillos menos atractivos que he hecho. No se ve bonito, pero huele muy bien. La melaza y el jengibre. Creo que con canela también quedaría bien. Ahora huele muy bien en mi casa. Cuando esto se escribió, normalmente se comía frío al día siguiente de haberlo preparado, pero puedes recalentarlo y comerlo caliente. Hoy en día normalmente se come caliente y para el siglo XX también se solía comer caliente, pero realmente depende de ti. Aquí vamos. Bueno, eso está realmente bueno. Oh, eso está realmente bueno. Realmente no es atractivo, pero sí, realmente sabroso. La melaza es el sabor dominante, pero no es nada amarga, porque a veces la melaza es amarga. La amargura desapareció por completo. Solo tienes el dulzor, casi como caramelo. Eso está realmente bueno, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que tenemos que hacer. Esto debería estar en muchas mesas de acción de gracias este año, pero la gente no va a querer comerlo porque parece, bueno, no se ve bien. Así que de alguna manera tienes que prepararlo y servirlo antes de que tus invitados lo vean y cubrirlo con la crema batida. Le pones la crema batida, está bien, ponlo en un tazón, ponlo en una tacita, ponle la crema batida. De verdad les va a gustar mucho, te lo prometo, siempre y cuando no lo vean. Eso está buenísimo, es adictivo. El pudín indio ya casi no se ve aquí, entiendo por qué, no es muy atractivo visualmente. Creo que debería volver, al menos en mi casa lo hará. Pondré esto en mi mesa de la cena de acción de gracias. Honestamente, dudé cuando lo vi por primera vez de que una cita que encontré sobre lo delicioso que es este platillo realmente fuera cierta. Estoy de acuerdo con el mensaje del repartidor de periódicos de 1811 a sus clientes, que dice que el pudín indio, que por mucho supera la ambrosía de los dioses, así que sí, prepara tu pudín indio. Consulta los pines en el enlace de la descripción y nos vemos en Saboreando la Historia con Max Miller.